Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Adéntrate en uno de los casos de crímenes reales más impactantes que cautivó al mundo entero. Este documental profundiza en las vidas de dos personas cuyos caminos terminaron en tragedia. La noche que cambió para siempre la confianza del público en la justicia y la investigación que se convirtió en una tormenta mediática. Desde los antecedentes de las víctimas hasta el descubrimiento de la escena del crimen, el juicio de alto perfil y las consecuencias que aún plantean interrogantes décadas después, esta película examina cada giro del caso con precisión y detalle. Verás cómo los investigadores reconstruyeron el rompecabezas, por qué el proceso judicial dividió a una nación y cómo el veredicto generó uno de los debates más acalorados de la historia. Más allá de los titulares, esta historia revela los motivos ocultos, los giros sorprendentes y el impacto dramático en las familias, la sociedad y el sistema legal. Si te fascinan los misterios de la vida real, el drama en la sala del tribunal y las historias donde la verdad y la justicia parecen caminar por senderos distintos, este episodio te mantendrá en vilo hasta el final. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. A mediados del siglo XX, una nueva generación estaba creciendo en California. Para ellos, el sueño americano significaba no solo estabilidad y prosperidad, sino también el deseo de una vida vibrante y emocional. En este mundo, en 1959, nació una niña llamada Nicole Brown. Su infancia fue relativamente tranquila. Su familia intentó darle todo lo que necesitaba, rodeándola de cuidado y atención. Sin embargo, para Nicole, la infancia fue solo un preludio de la adultez, donde florecería por completo. Incluso en su juventud, Nicole destacaba por su belleza, su apertura y su capacidad para ganarse a la gente. Pero lo más importante es que poseía una energía especial, una carisma interior que le permitía atraer miradas incluso en una multitud. A medida que maduraba, Nicole comprendió rápidamente que su futuro estaba más allá de la rutina o del trabajo por mera supervivencia. Tenía un entusiasmo por la vida, atraída por las personas, las oportunidades y las nuevas experiencias. La joven se mudó al sur de California, y fue allí donde su vida comenzó a tomar forma. Trabajando como camarera en un prestigioso establecimiento de Beverly Hills, Nicole entró en contacto con un mundo donde la riqueza y la fama eran casi algo cotidiano. Para muchos, era solo un lugar de trabajo, pero para ella, el restaurante se convirtió en un puente entre su pasado ordinario y su futura vida rodeada de personas vibrantes, famosas e influyentes. En este nuevo mundo, Nicole surgió no solo como una mujer joven y hermosa, sino también como alguien con un interés genuino en quienes la rodeaban. Sabía escuchar, conversar y crear una atmósfera de confianza. Sus compañeros la recordaban como alguien con quien siempre deseaban trabajar. Rara vez se quejaba, nunca se permitía caer en la depresión y tenía un don especial para levantar el ánimo. Estas cualidades la hicieron especialmente visible para quienes frecuentaban el restaurante. Entre ellos había actores, deportistas y empresarios. Nicole no buscaba la fama directamente, pero el mundo la notó. Pronto, su vida quedó ligada a alguien que ya era una celebridad, un exjugador profesional de fútbol americano que había pasado al mundo del espectáculo. Su encuentro marcó un punto de inflexión. De camarera, se transformó en una mujer cuya vida ahora transcurría bajo la mirada pública. Su entorno cambió drásticamente. Amigos, casas, viajes, fiestas, todo pasó a formar parte de su rutina. Pero a pesar de su imagen exterior deslumbrante, Nicole intentaba seguir siendo ella misma. Era el tipo de persona que, incluso rodeada de las figuras más famosas de Estados Unidos, continuaba valorando la sencillez y la sinceridad. Sus amigos señalaban que Nicole poseía una combinación poco común de delicadeza y fuerza interior. Podía ser tierna y cariñosa, pero su carácter era tenaz. Si se proponía algo, lo cumplía. Esta cualidad era aún más evidente en su vida personal. A pesar de las presiones externas,
Siempre intentaba actuar en beneficio de sus hijos y seres queridos. Sus 2 hijas ocupaban un lugar especial en su corazón. Fue la maternidad lo que la definió como adulta. Vivía para su familia e intentaba crear un ambiente de seguridad, a pesar del ruido constante que la rodeaba. Nicole amaba la belleza en todas sus formas. Seguía la moda, no para llamar la atención, sino porque era una forma de expresión personal. Su estilo tenía un aire europeo, sin esfuerzo, pero también evocaba el espíritu de libertad y luz del sur de California. Su hogar siempre estaba lleno de luz, fotografías, flores y juguetes infantiles. Sus amigos comentaban que Nicole tenía un talento especial para crear una atmósfera acogedora incluso en espacios amplios que otros podrían encontrar vacíos y fríos. Su lado social también merece mención. Nicole disfrutaba de relacionarse, aunque siempre mantenía cierta distancia. Estaba constantemente rodeada de gente, pero tenía pocos amigos íntimos. Su confianza había que ganársela, y una vez dentro de su círculo, se podía contar con su lealtad y sinceridad. En este sentido, destacaba en un mundo donde la sinceridad era escasa. Con los años, Nicole se convirtió en una mujer segura de sí misma. Ya no era la joven camarera que sonreía tímidamente a los clientes famosos. Ahora formaba parte de la alta sociedad de Los Ángeles, aunque siempre conservó su aprecio por la sencillez. Esta contradicción la convertía en una figura especialmente interesante. Por un lado, una vida llena de fiestas, viajes y atención mediática. Por otro, noches tranquilas en casa, cuidando de sus hijos y conversando con sus seres queridos sobre las cosas más cotidianas. Quienes la conocieron de cerca decían que Nicole tenía la habilidad de ver a través de la gente. No permitía que el brillo exterior oscureciera la verdad. Su vida adulta estuvo marcada por la búsqueda del equilibrio entre un mundo externo lleno de nombres famosos y un mundo interno donde el amor y la seguridad familiar eran lo más importante. Esta búsqueda de equilibrio se convirtió en su rasgo definitorio. Y por eso muchos que la conocieron personalmente describían a Nicole no como la esposa de una celebridad, sino como una mujer independiente, fuerte, vibrante, pero también vulnerable y profundamente humana. Aunque la historia de Nicole Brown Simpson describe a una mujer que vivió su vida adulta bajo los reflectores y bajo un escrutinio constante, la vida de Ron Goldman se desarrolló de manera diferente. Nació a mediados de los años 60 y creció en Chicago, pero en sus años posteriores eligió California, un estado que atraía a quienes buscaban nuevas oportunidades y soñaban en grande. La infancia de Ron no estuvo exenta de dificultades. El temprano divorcio de sus padres dejó huella, pero fue esa experiencia la que lo impulsó a la adultez antes que a muchos de sus compañeros. Comprendió desde joven que debía luchar por sus propias metas. Al mudarse a Los Ángeles, se encontró con una ciudad donde miles de jóvenes intentaban construir una carrera cada día. Algunos aspiraban a la fama como actores, otros buscaban establecerse en los negocios o en el deporte. Ron probó suerte en diversos ámbitos, y esto no reflejaba inestabilidad, sino más bien un hambre de encontrar su lugar. Al principio trabajó como instructor de tenis. El deporte era su entorno natural, donde la disciplina se combinaba con la pasión por la vida. Sus alumnos lo recordaban como un entrenador enérgico y apasionado, que sabía no solo enseñar técnica, sino también infundir confianza. Más tarde, Ron probó suerte en la industria de los restaurantes. En Los Ángeles, los restaurantes son más que simples lugares para comer. Son escenarios vibrantes donde se cruzan personalidades del espectáculo, atletas y emprendedores. Trabajar como camarero en estos establecimientos exigía no solo profesionalismo, sino también habilidades de comunicación, mantener una buena reputación y ser agradable. Ron encajaba perfectamente en este perfil, sonriente, abierto, siempre dispuesto a conversar. Pronto se convirtió en una presencia destacada entre colegas y clientes. Al mismo tiempo, tenía ambiciones que iban más allá del restaurante. Soñaba con una carrera en el entretenimiento, ya fuera en cine o televisión. Como muchos jóvenes en Los Ángeles, asistía a audiciones, trabajaba en su presencia física y aprendía a desenvolverse con seguridad frente a la cámara. Pero seguía siendo realista.
Entendía que el éxito podía no llegar de inmediato, y por eso no tenía miedo de trabajar, ganar dinero y apoyar a su familia. Sus amigos lo describían como un hombre con una energía vibrante que parecía iluminar cualquier espacio. Hacía amistades con facilidad y sabía mantenerlas, pero siempre se mantenía leal a sus seres queridos. Quienes mejor lo conocían afirmaban que Ron poseía una combinación rara de honestidad y optimismo. Tenía el don de soñar, pero también la disposición de trabajar duro para hacer realidad esos sueños. La vida adulta de Ron estaba llena de acción. Deportes, trabajo, fiestas, nuevos proyectos. Pero detrás de esa apariencia ligera había una seriedad profunda. Cuidaba de su hermana menor y de amigos que enfrentaban situaciones difíciles. Su deseo de ayudar a los demás era genuino y sincero. Interrumpía sus propios planes para llevar a alguien a casa, dar un consejo o brindar apoyo moral. Este rasgo lo hacía especialmente querido entre sus amigos. California en la década de 1990 no era solo una tierra de oportunidades, sino también un lugar donde los destinos de personas diversas se entrelazaban. Fue en este entorno donde las vidas de Nicole y Ron se cruzaron. No tenían una larga historia juntos. Sus biografías corrían en paralelo, apenas tocándose, pero en algún momento, Los Ángeles, vasto y bullicioso, los reunió. Nicole ya era una mujer adulta, una madre rodeada de atención pública y, aún así, seguía buscando sencillez y sinceridad. Apreciaba a las personas que no intentaban aprovecharse de su nombre o estatus. Ron, por su parte, era un joven que no vivía para la fama, sino para la energía del momento presente. Para él, la amistad, la honestidad y la apertura eran fundamentales, y eran precisamente estas cualidades las que lo hacían atractivo para muchos. Sus círculos sociales se cruzaron gracias al tejido social de Los Ángeles. Amigos en común, conocidos del mundo de los restaurantes, fiestas, canchas deportivas, todos estos espacios hacían inevitable que sus caminos coincidieran en algún momento. Eran distintos en edad y experiencia, pero los unía el espíritu del sur de California. El amor por el sol, el deporte, la convivencia y esa atmósfera despreocupada de libertad. Al ver sus biografías una al lado de la otra, se forma un cuadro curioso. Nicole es una mujer madura que ha vivido cambios y ha estado bajo los reflectores de los medios, pero que sigue buscando un equilibrio entre el mundo exterior y la paz interior. Ron es un joven al borde de las oportunidades, lleno de ambición, pero que valora la amistad y la honestidad por encima del beneficio personal. Ambos eran personas que aspiraban a la luz, a la vida, a las simples alegrías humanas. Eso es lo que hace que sus historias sean tan dramáticas. Dos biografías diferentes en su inicio y desarrollo, pero que convergen en un punto. Ambos formaban parte del sur de California a comienzos de los años 90, un mundo donde casi siempre brilla el sol, donde las playas están llenas, donde las noches están impregnadas del ruido de los restaurantes y las risas de las fiestas. En ese mundo, seguían siendo ellos mismos. Nicole, una madre fuerte y cariñosa, una mujer con un núcleo interior firme y un corazón cálido. Ron, un joven enérgico y honesto que quería vivir la vida al máximo y ayudar a los demás. Dos destinos, dos biografías, dos personas que podrían haber vivido vidas completamente diferentes, pero cuyos caminos finalmente se cruzaron. Los Ángeles, a principios de junio de 1994, seguía con su vida habitual. Era una cálida tarde de verano, la ciudad aún templada por el calor del día, y las calles de Brentwood, un vecindario conocido por su ambiente tranquilo y sus calles arboladas, estaban sumidas en el silencio. El barrio era considerado seguro, hogar de familias con hijos, empresarios, artistas y personas acostumbradas a una vida sosegada tras altas vallas y jardines cuidados. Ese día, 12 de junio, muchos residentes de Brentwood volvían a casa después del fin de semana. La noche de domingo era apacible, las calles se vaciaban poco a poco, y solo unos pocos transeúntes paseaban a sus perros
o se apresuraban para terminar sus últimos asuntos antes del inicio de la semana laboral. Mientras tanto, la vida también transcurría con normalidad en la casa de Bundy Drive, donde vivían Nicole Brown Simpson y sus hijos. La casa se encontraba en la parte trasera de una calle tranquila, rodeada de vegetación, con una fachada ordenada y un pequeño patio delantero. Los vecinos recordarían después que alrededor de las 10 de la noche no ocurría nada fuera de lo común. Se escuchaban sonidos habituales, perros ladrando, algún coche aislado. Nadie podía imaginar que unas horas después, esa misma calle se convertiría en el centro de atención de toda la ciudad. Cerca de la medianoche, entró una llamada al centro de despacho del Departamento de Policía de Los Ángeles. Al principio, parecía un aviso rutinario. Los llamantes informaban de una situación extraña cerca de una de las casas. Los agentes de guardia estaban acostumbrados a ese tipo de reportes. Podían referirse a música alta, transeúntes sospechosos o vehículos abandonados. Pero esta vez, la alarma sonó distinta. El informe operativo registró un incidente relacionado con la zona de una casa en Bundy Drive. Se envió una patrulla. Para los agentes de servicio, era una salida de rutina. Las noches de domingo a lunes solían estar cargadas de incidentes en Los Ángeles, y tales reportes rara vez anticipaban algo fuera de lo común. Las carreteras estaban despejadas y los agentes llegaron pronto a la dirección. Alrededor de la medianoche, los policías llegaron a la casa. Desde fuera, todo parecía tranquilo. Luces tenues en las ventanas, una calle silenciosa y arbustos verdes que ocultaban parte de la propiedad a los transeúntes. Pero ya en la entrada notaron algo que los puso en alerta. Un perro, un Akita, estaba en el sendero frente a la casa. El animal parecía alterado. Tiraba de su correa y movía las patas, como intentando llamar la atención. El comportamiento del perro parecía inusual. No estaba simplemente esperando a sus dueños. Parecía señalar insistentemente en cierta dirección. Los agentes decidieron inspeccionar la propiedad. A la luz de sus linternas, avanzaron por el sendero que conducía a la casa. Al principio, todo parecía en orden. Las puertas delanteras cerradas, las ventanas intactas y ningún signo de entrada forzada. Pero la tensión aumentaba. El perro se negaba a calmarse y seguía guiando a los agentes hacia la parte trasera de la propiedad. La noche estaba tranquila y cada paso resonaba más de lo habitual. Las linternas iluminaban arbustos, escalones y detalles de la fachada que emergían de la oscuridad. Los agentes avanzaban con cautela, examinando cada metro. La calle seguía vacía y solo el sonido distante de un coche rompía el silencio. Ya era casi medianoche y los agentes sabían que, si algo había ocurrido allí, debían investigarlo de inmediato. Al rodear el edificio, los agentes notaron detalles que no encajaban con el cuadro habitual de un barrio tranquilo. En la acera, cerca de la entrada, se veían marcas que parecían manchas oscuras. A la luz de las linternas, parecían marcas frescas sobre el cemento. Al principio no resultaba algo inequívoco, pero combinado con el comportamiento persistente del perro, esos detalles exigían atención. Los agentes continuaron la inspección. Notaron marcas similares en los escalones que llevaban a la entrada de la casa. Solo esto bastaba para despertar sospechas. En estos casos, el protocolo exigía asegurarse de que los ocupantes de la casa estuvieran a salvo. La puerta seguía cerrada, y al no recibir respuesta a sus intentos de llamar a los dueños, los agentes decidieron revisar el área circundante. Rodearon la propiedad por la parte trasera. La luz de las farolas apenas llegaba al suelo, así que todo transcurría en penumbra. Los haces de luz de las linternas se deslizaban por el sendero, los arbustos y las esquinas de la cerca. La atmósfera era tensa. Cualquier sombra podía ocultar algo, y los agentes avanzaban con cuidado, revisando cada rincón escondido. El perro seguía llevándolos más adentro del patio, como si supiera a dónde mirar. Esto era una señal de alarma para los agentes. Los animales suelen reaccionar antes que los humanos ante ciertos eventos. Unos pasos más adelante por el sendero lateral, un nuevo detalle llamó su atención.
En el suelo había objetos que parecían pertenencias caídas. En la oscuridad era imposible determinar de inmediato qué eran, pero daban la impresión de que alguien había estado apurado o se había detenido en seco. A medida que los agentes se acercaban, vieron una prenda de ropa tirada junto a los objetos. Había sido abandonada como si hubiera caído inesperadamente. Estos hallazgos confirmaron por fin que algo grave había ocurrido en o cerca de la casa. Los agentes pidieron refuerzos y continuaron su búsqueda, avanzando hacia el estrecho pasaje entre la casa y la cerca. En ese punto, el camino se estrechó. Las farolas no lograban iluminar el área, dejando las linternas policiales como única fuente de luz. La tensión flotaba en el aire. Cada paso podía conducir al descubrimiento de una pista vital o al contacto con quien pudiera seguir cerca. Tras caminar unos metros, uno de los agentes se detuvo. Delante, en el suelo, una figura inmóvil se delineaba claramente bajo la luz de la linterna. Al acercarse, confirmaron que era una persona. El hombre tendido en el suelo no mostraba signos de vida. Otra figura estaba a solo unos pasos. La escena ante la policía no dejaba dudas. Habían encontrado cuerpos. Los agentes informaron de inmediato por radio sobre el hallazgo, solicitando refuerzos de emergencia y asistencia médica. La escena fue asegurada. A los pocos minutos de la llamada, llegaron más patrullas a Bundy Drive, seguidas de una ambulancia. Los paramédicos actuaron rápidamente. Camillas, equipos y luces. Pero incluso en los primeros minutos, sus esfuerzos revelaron que la situación era desesperada. Un examen confirmó que ambas personas encontradas en el suelo no mostraban signos de vida. Los paramédicos revisaron a cada una por turno. La primera figura inmóvil, un hombre, fue declarada oficialmente muerta en el lugar. Luego los paramédicos pasaron a la segunda víctima, una mujer. El resultado fue el mismo. El paramédico registró el informe, anotó la hora y declaró oficialmente la muerte en voz alta. Después, los agentes confirmaron la identidad de los fallecidos. La mujer fue identificada como Nicole Brown Simpson, la propietaria de la casa. El hombre encontrado cerca fue identificado como Ronald Goldman, un conocido de la familia. Sus nombres fueron incluidos en el informe de esa noche. Para ese momento, la escena del crimen ya había sido acordonada. La policía bloqueó el acceso a la calle, mientras los residentes de las casas vecinas observaban desde sus ventanas y porches sin saber qué había ocurrido. Un aire de alarma creció en el ambiente. Estaba claro que no se trataba de un accidente, sino de un crimen grave. Los médicos completaron el proceso de registro, entregando la información a la policía. Las acciones posteriores quedaron en manos del equipo de investigación, que se esperaba llegara en las próximas horas. La casa y el área circundante fueron declaradas oficialmente escena del crimen. Así terminó una noche que había comenzado con una llamada y una inspección rutinarias. Los agentes habían confirmado el hecho. 2 personas estaban muertas. Sus identidades habían sido establecidas. Ahora quedaba el siguiente paso: determinar qué había ocurrido exactamente y quién era responsable. Desde ese momento, el caso pasó a manos de los investigadores. Después de que la escena del crimen en Bundy Drive fuera oficialmente acordonada, la calle, hasta hacía poco tranquila y vacía, se convirtió en el centro de una enorme operación policial. Con el amanecer, técnicos forenses, fotógrafos, detectives de homicidios y representantes de la Fiscalía de la ciudad comenzaron a concentrarse en la casa de Nicole Brown Simpson. Cada acción fue registrada. La cinta de acordonamiento se extendía por la acera. Agentes de patrulla vigilaban las entradas de la casa y los periodistas, al enterarse del incidente, empezaron a reunirse fuera del perímetro. El primer paso fue documentar la escena con detalle. Los fotógrafos del departamento de policía capturaron cada detalle: la posición de los cuerpos, la distribución de las manchas en el pavimento, los objetos dejados en el suelo, las huellas. Nada se pasó por alto, pues eran esos fragmentos los que formarían la base de la imagen de lo sucedido. Los investigadores avanzaban con cuidado,
marcando el área con tiza y señalando cada hallazgo con una etiqueta numerada. En el suelo se encontraron indicios de una pelea, varios objetos personales y huellas dactilares, que de inmediato llamaron la atención de los expertos forenses. Pronto, los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron enviados a la morgue de la ciudad. Allí ya esperaban los expertos forenses, listos para responder preguntas clave. ¿Cuándo ocurrió exactamente la muerte? ¿Qué lesiones la causaron? ¿Y cuál fue la secuencia de los hechos? Los expertos comenzaron con un examen general. Ronald Goldman presentaba múltiples lesiones en la parte superior del cuerpo, lo que indicaba un intento desesperado de resistir. Claramente luchó por su vida, lo que mostraba la repentina agresión y la fuerza de su atacante. La conclusión de los médicos fue clara. La muerte se debió a una pérdida masiva de sangre causada por heridas profundas y penetrantes. El examen de Nicole Brown Simpson reveló un patrón similar, pero de naturaleza aún más trágica. Los médicos enfatizaron que su muerte ocurrió de forma repentina, en un corto periodo de tiempo, y que no tuvo oportunidad de pedir ayuda ni defenderse. Estas conclusiones periciales dejaron a los investigadores con una comprensión clara. El asesinato no podía haber sido aleatorio ni superficial. Las acciones del perpetrador eran claramente intencionales. Los informes forenses revelaron un detalle crucial. La hora de la muerte de ambas personas coincidía, situándose entre las 10 y las 11 de la noche. Esto significaba que el ataque había sido sincronizado y casi con toda seguridad llevado a cabo por una sola persona, o al menos por un solo grupo actuando en conjunto. En ese momento, los investigadores comprendieron que no se trataba de un incidente doméstico ni de un altercado callejero aleatorio. Alguien había llegado a esa casa con una intención clara. Ahora debían determinar quién exactamente, y aunque las pruebas apenas comenzaban a reunirse, el círculo de sospechas empezó a perfilarse. Mientras trabajaban en la morgue, los agentes continuaron examinando la escena del crimen. Descubrieron huellas que conducían desde la entrada hacia la calle. También registraron manchas en el césped que coincidían con el material biológico de las víctimas. En un contenedor cercano se encontró un objeto que parecía un guante, que, como se descubriría más adelante, se convertiría en un elemento central del futuro juicio. Cada hallazgo fue documentado, integrando pruebas que poco a poco llevaron la investigación hacia una persona específica. Pero durante las primeras 24 horas, la policía solo tenía una sospecha inquietante. El asesinato estaba relacionado con el círculo cercano de Nicole. Dada la naturaleza de las lesiones y el evidente tono emocional del crimen, los investigadores concluyeron que no se trataba del ataque de un ladrón al azar. Era un crimen arraigado en relaciones personales. Al día siguiente de la tragedia comenzaron las primeras entrevistas oficiales con amigos, familiares y vecinos de Nicole. Los vecinos relataron lo que habían visto y oído. Algunos mencionaron ruidos cerca de la casa. Otros dijeron haber visto un coche cerca. Fue allí donde apareció por primera vez el nombre que más tarde sería conocido en todo el mundo. Entre los conocidos y parientes más cercanos de Nicole destacaba especialmente su exmarido, un atleta famoso y figura pública. Su matrimonio había terminado varios años antes, pero su relación, según amigos y vecinos, seguía siendo tensa. Su relación había sido durante mucho tiempo objeto de especulación, y muchos señalaban que los conflictos persistían entre ellos incluso después del divorcio. Los investigadores lo llamaron a declarar. Desde los primeros minutos, los agentes se fijaron en el comportamiento del sospechoso. Parecía tenso, a veces respondía con inseguridad, y algunas de sus declaraciones contradecían la información sobre horarios y trayectos. Su coartada, en particular, generó muchas dudas. Su versión sobre dónde se encontraba la noche de la tragedia no coincidía con los datos que la policía había obtenido de otras fuentes. Mientras tanto, los científicos forenses recibieron los primeros resultados del laboratorio. Los rastros biológicos encontrados en la escena del crimen coincidían con las muestras tomadas del sospechoso. Además,
Las huellas de calzado halladas cerca de la casa de Nicole coincidían con la talla y el patrón de la suela de unas zapatillas que le pertenecían. Para los investigadores, aquello se convirtió en un argumento contundente que confirmaba que sus sospechas no eran infundadas. El momento clave fue el segundo interrogatorio. Se le hicieron preguntas directas sobre el horario, sus movimientos y los objetos encontrados cerca de la escena de la tragedia. Sus respuestas lo sumergieron cada vez más en contradicciones. Los investigadores registraron meticulosamente cada detalle, conscientes de que esas mismas declaraciones serían examinadas posteriormente en el juicio. Cuando la policía obtuvo el dictamen pericial que confirmaba la coincidencia de los rastros biológicos, ya no quedaban dudas. La detención era solo cuestión de tiempo. El 17 de junio de 1994, la policía de Los Ángeles anunció oficialmente que el sospechoso había sido detenido y acusado de doble homicidio. La noticia sacudió al país. Los periódicos abrieron con titulares en primera plana y las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual. La detención de una figura de enorme notoriedad, un exdeportista, presentador de televisión y personaje público, convirtió el caso de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en el centro de atención de millones. Para entonces, la investigación había entrado en una nueva fase. Los investigadores habían concluido su labor principal, reuniendo una gran cantidad de pruebas, pero ahora la etapa central se trasladaba a los tribunales. El público esperaba un juicio que demostraría si el sistema judicial podría responder a las preguntas que seguían flotando desde la noche de la tragedia. El juicio contra el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson comenzó en enero de 1995 y fue inmediatamente bautizado como el juicio del siglo. El nivel de interés fue sin precedentes. Cientos de periodistas se apostaban cada día frente al Tribunal de Los Ángeles. Las audiencias se transmitían en directo por televisión y millones de espectadores en todo el país seguían cada movimiento de los participantes. A jueces y jurados no solo se les encomendó evaluar las pruebas presentadas, sino también resistir la presión pública para encontrar una respuesta clara y definitiva a la pregunta de si el acusado era culpable del asesinato de 2 personas. Desde el principio, la Fiscalía construyó su estrategia presentando una cadena de pruebas, desde la escena del crimen hasta evidencias circunstanciales, incluidas manchas de sangre, análisis de ADN y pruebas físicas. Los fiscales afirmaban tener un caso contundente que confirmaba la culpabilidad de O.J. Simpson. Pretendían demostrar que los conflictos personales, las tensiones pasadas y la presencia de pruebas directas encajaban para formar un rompecabezas coherente. La defensa, por su parte, enfatizó de inmediato su desconfianza hacia la policía de Los Ángeles y los métodos utilizados para recopilar pruebas. Alegaron que la investigación había cometido numerosos errores, que las pruebas podían haber sido manipuladas o recogidas de manera incorrecta. En el centro de su estrategia se encontraba la premisa de que el sistema judicial no tiene derecho a condenar a nadie si existe la más mínima duda sobre la integridad y la precisión de la investigación. Desde el inicio, los investigadores entendieron que las pruebas físicas por sí solas no serían suficientes para convencer al jurado. En un caso de tan alto perfil contra una celebridad, era necesario demostrar no solo que Simpson pudo haber estado en la escena del crimen, sino también por qué podría haber dado ese paso. Por eso, la Fiscalía se centró en la relación personal entre O.J. Simpson y Nicole Brown Simpson. Los fiscales presentaron un relato detallado de su matrimonio y posterior divorcio. Documentos oficiales y testimonios mostraron conflictos prolongados, estallidos de agresión y episodios de violencia doméstica. Se prestó especial atención a las llamadas a la policía. Durante los años de matrimonio, Nicole contactó varias veces a las autoridades para denunciar amenazas y presiones por parte de su esposo. Estos materiales buscaban demostrar que Simpson tenía un historial de celos y un deseo de controlar su vida. En el tribunal, los fiscales presentaron grabaciones de las llamadas telefónicas de Nicole, en las que expresaba su miedo por su propia seguridad. Estos fragmentos causaron una fuerte impresión. Creaban una atmósfera de tensión
y demostraban que Nicole intentó pedir ayuda, aunque el sistema no siempre pudo protegerla. El énfasis clave de la fiscalía fue que, tras el divorcio, Simpson no pudo aceptar la pérdida de control. A pesar de que su matrimonio había terminado oficialmente, continuó visitando a Nicole sin previo aviso y expresando su descontento con su estilo de vida y su círculo social. Testimonios indicaban que Simpson podía ponerse celoso incluso por cuestiones insignificantes. Se prestó especial atención a la noche de la tragedia. Nicole cenó en un restaurante con su familia, y más tarde, el amigo de la familia Ron Goldman pasó por su casa para devolverle unas gafas que había olvidado. La fiscalía sostuvo que Simpson pudo haber interpretado la presencia de un joven cerca de Nicole como prueba de una nueva relación. Esto lo habría desatado, provocando un estallido de celos. Así, los fiscales presentaron el motivo como una combinación de celos, resentimiento e incapacidad para aceptar la ruptura. Según su versión, Simpson percibió la situación no como el fin normal de un matrimonio, sino como una humillación personal. Esto, según los investigadores, es lo que lo llevó a actuar aquella noche. La defensa, por supuesto, intentó refutar esta interpretación. Alegaron que Simpson sí había quedado emocionalmente afectado por el divorcio, pero eso no podía considerarse prueba de intención criminal. Insistieron en que los celos y los conflictos familiares no equivalen a un deseo de matar. Además, la defensa afirmó que la fiscalía estaba dramatizando deliberadamente las escenas domésticas para provocar una reacción emocional en el jurado. Uno de los momentos clave fue la presentación de las pruebas de sangre. Los expertos de la acusación afirmaron que las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen y en el coche de O.J. Simpson coincidían con el material biológico de las víctimas. Sin embargo, la defensa cuestionó los métodos utilizados para almacenar y analizar estas muestras. Enfatizaron la posibilidad de errores de laboratorio y afirmaron que algunas pruebas se habían recogido de manera incorrecta. Este enfrentamiento entre expertos se convirtió en uno de los episodios más tensos del juicio. Los datos científicos se transformaron en un punto de disputa visible para millones de telespectadores que seguían en tiempo real cómo cada parte intentaba convencer al jurado. El infame episodio del guante resultó decisivo. Un guante de cuero encontrado en la escena del crimen fue presentado como prueba material en el tribunal. La fiscalía afirmó que podría haber pertenecido al criminal y contenía rastros que lo vinculaban con el acusado. A petición de los fiscales, O.J. Simpson fue invitado a ponerse el guante ante la corte. Cuando intentó ponérselo, el guante resultó demasiado ajustado y, según los observadores, no encajaba bien. La defensa aprovechó inmediatamente ese momento y lo convirtió en un eslogan: "Si no encaja, absuelvan". Este episodio se convirtió en un símbolo del juicio, desatando un acalorado debate en la sociedad y afectando seriamente la percepción del caso. Además de las pruebas materiales, el testimonio de los testigos desempeñó un papel crucial. Entre ellos se encontraban vecinos, oficiales de policía, trabajadores de laboratorio y expertos forenses. Algunos testimonios fortalecieron el caso de la fiscalía, mientras que otros sembraron dudas. El contrainterrogatorio del investigador, a quien la defensa acusó de parcialidad y de distorsionar información, causó una impresión especialmente fuerte en el público. Durante el interrogatorio salieron a la luz hechos que socavaron la confianza en la policía, incluidas declaraciones interpretadas como discriminatorias. Esto permitió a la defensa construir una línea argumental centrada en la idea de que el acusado era víctima de un sistema policial defectuoso. El juez que presidía el juicio se encontró en una posición extremadamente difícil. Debía mantener el orden y la objetividad bajo una enorme presión mediática y social. Las audiencias fueron interrumpidas repetidamente para resolver cuestiones sobre la admisibilidad de ciertas pruebas. Cada uno de esos episodios se convirtió en una sensación que era discutida de inmediato en todos los canales de televisión. Los medios transformaron el juicio en un gran espectáculo. Fragmentos de las audiencias se emitían en horario de máxima audiencia, y los presentadores de programas invitaban a expertos, exfiscales y psicólogos para analizar el comportamiento del acusado,
del jurado y de los testigos. Los periódicos publicaban artículos con titulares que parecían líneas dramáticas de un thriller criminal. Por primera vez en la historia de la justicia moderna, un juicio se volvió tan público que sus participantes prácticamente vivían bajo la mirada de las cámaras. Gradualmente, quedó claro que el desenlace del caso dependería no solo de las pruebas, sino también de la manera en que cada parte construyera su relato ante el jurado. La fiscalía intentaba demostrar la fría lógica de las evidencias, mientras que la defensa basaba su narrativa en la desconfianza hacia el sistema y en el drama humano. Este duelo transformó la sala del tribunal en una arena donde cada palabra y cada gesto tenían peso. Hacia la mitad del juicio, la tensión alcanzó su punto máximo. La sociedad estaba dividida. Algunos estaban convencidos de la culpabilidad del acusado, mientras que otros creían que era víctima de una injusticia. Los índices de audiencia televisiva batían récords y parecía que todo el país contenía la respiración esperando el desarrollo de los acontecimientos. A medida que el juicio entraba en su fase final, la tensión dentro y fuera del tribunal se volvió casi insoportable. Miles de espectadores en Los Ángeles esperaban frente al tribunal, mientras que millones en todo el país seguían la transmisión. La atmósfera se parecía cada vez más a un mitin político que a un juicio tradicional. Para el público, aquello era más que un proceso por asesinato. Era una prueba de confianza en el sistema judicial, en el trabajo policial e incluso en la igualdad ante la ley. Las últimas semanas estuvieron marcadas por argumentos largos y meticulosamente elaborados por ambas partes. Los fiscales intentaron una vez más sistematizar todas las pruebas. Las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen, rastros de sangre en el automóvil del acusado, la presencia de cabellos suyos en la ropa de una de las víctimas. Argumentaban que no podía haber coincidencias y que el conjunto de las evidencias apuntaba claramente a la culpabilidad. Su estrategia consistía en presentar al jurado una cadena lógica, donde cada eslabón reforzara al siguiente. La defensa, por su parte, recurrió a un enfoque altamente emocional. Repitieron los errores de la policía, las declaraciones inapropiadas del investigador reveladas durante el juicio, y la posibilidad de que los análisis forenses se hubieran realizado de forma incorrecta. Los abogados apelaron a las emociones de los jurados. ¿Cómo pueden confiar en pruebas recogidas por personas que violan las reglas y demuestran parcialidad? Para ellos era importante sembrar al menos una duda, ya que podía resultar decisiva para alcanzar un veredicto. Una vez que las partes concluyeron sus argumentos, llegó el momento que todos esperaban con especial anticipación. El jurado se retiró a deliberar. El público estaba preparado para días de deliberación. Pero la decisión llegó sorprendentemente rápido, en menos de 4 horas. Este hecho sorprendió a los observadores. Muchos esperaban largas discusiones, y un retorno tan rápido del jurado pareció una señal de que el resultado ya estaba decidido de antemano. El día del veredicto, la atención de todo el país se concentró en un solo lugar. En las oficinas se suspendió el trabajo. Estudiantes y profesores se reunieron alrededor de televisores, y las tiendas transmitían la emisión en directo para los clientes. Nunca antes una decisión judicial había generado tanto interés. Cuando el juez leyó el veredicto, no culpable en ambos cargos, un coro de vítores estalló en la sala. O.J. Simpson, que hasta entonces había mantenido una expresión tensa, respiró aliviado. Sus abogados se abrazaron entre sí y a su cliente, celebrando la victoria. Al mismo tiempo, las familias de las víctimas no podían ocultar su conmoción y dolor. Para ellos, ese momento simbolizaba que la justicia no se había cumplido. La reacción del público fue igualmente dividida. En algunas zonas la gente celebraba, viendo la absolución como una prueba de que el sistema podía, después de todo, proteger a las personas de acusaciones injustas. En otras, se escuchaban voces de indignación. Millones estaban convencidos de que el culpable había escapado al castigo. Estados Unidos quedó dividido, y esta división fue discutida durante muchos años después del juicio. Sin embargo, la historia no terminó allí.
Las familias de las víctimas presentaron una demanda civil contra el acusado, exigiendo que se le declarara responsable de la muerte de sus seres queridos en un juicio diferente, donde el estándar de prueba era menos estricto. Aunque el Tribunal Penal lo absolvió, el Tribunal Civil en 1997 emitió un veredicto completamente distinto. Un jurado declaró al acusado responsable de los daños causados y le ordenó pagar a las familias de las víctimas más de $30 millones en compensación. Esta decisión fue un punto de inflexión, confirmando que incluso después de una sonada absolución, la cuestión de su culpabilidad seguía abierta. El juicio civil careció del espectáculo del proceso penal, pero reforzó la convicción de una parte significativa de la sociedad de que la verdad finalmente había salido a la luz. Para el propio O.J. Simpson, aquello fue un golpe devastador. Las obligaciones financieras destruyeron prácticamente su fortuna y su reputación quedó completamente dañada. A pesar de la absolución en el Tribunal Penal, ante los ojos de muchos siempre será considerado responsable de la muerte de 2 personas. Las consecuencias del juicio fueron de gran alcance. La comunidad jurídica debatió durante mucho tiempo cómo la atención mediática y la presión pública podían influir en el curso de un proceso. Las universidades utilizaron el caso como ejemplo para estudiar el manejo de las pruebas, el papel de los expertos y el comportamiento del jurado. Para la sociedad, el caso se convirtió en un espejo. Expuso todas las contradicciones existentes en el país, desde la confianza en la policía hasta las actitudes hacia las celebridades, así como los problemas de raza y orden social. En última instancia, el juicio se convirtió en algo más que la historia de una acusación y una absolución. Se transformó en un drama nacional cuyas consecuencias se sintieron durante años. La absolución, la posterior demanda civil, la indemnización multimillonaria y la vida arruinada del principal acusado convirtieron el caso en un símbolo de cómo la verdad y la justicia no siempre coinciden a los ojos de la sociedad y de la ley.